estamos planificando bien qué mostrarles. Hoy vamos a hacer una demostración en el laboratorio, pero para que la vean, nada más. La idea del miércoles es que ustedes puedan trabajar. Bien, perfecto. Pero bueno, de cualquier manera avisan si, si tendríamos la parte teórica o no, ¿no? Sí, a ver, en ese sentido relájense porque la parte teórica que viene, que es relatividad, la vamos a ver recién, o sea, no va a estar involucrada en el siguiente parcial. Y recuerden que hacemos nada más que un repaso, pero posiblemente sea conveniente postergarla un día, pero vamos a hablarlo en la cátedra. Bien, Margen perfecto. tenemos al final del cuatrimestre, así que hasta ahora venimos bien. Hola, buenos días. Buen día, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, no sé si estabas escuchando recién. Sí, escuché algo, sí. Sí, por ahí, bueno, después lo vemos, pero parecería bueno, sí, postergar, ¿no? El inicio de relatividad. Ahí te pongo como confitriona Bueno, y si vos podés, después ponerlos a los demás, que yo no estoy viendo quién está entrando y quién no. bueno, ahí veo. Bueno, eh, la idea de la clase de hoy es entonces hacer el repaso de lo que se supone que ya vieron. Lo primero que está en la clase teórica es la difracción. Y la difracción es el efecto que le ocurre a la luz una vez que atraviesa alguna abertura o algún borde, no necesariamente una abertura. O sea, ustedes saben que si tengo un frente de onda plano, estos supónganse que sean los frentes donde el campo eléctrico toma el mismo valor. Según el principio de Huygens, puedo suponer cada punto como un emisor secundario de ondas. Recuerden que esto es un plano, ¿no? O sea que sigue infinitamente. Entonces, cada uno de estos emisores secundarios de onda vuelve a producir el nuevo frente de onda. Pero ¿qué pasa si en algún lugar obturamos? Bueno, una vez que esté cerca del borde, estos puntos no van a reconstruir cabalmente el nuevo frente de onda. Y acá no voy a tener nada, pero voy a tener una onda que viaja en esta dirección, además de esta. Entonces, esto es lo que ocurre, o a lo que le llamamos difracción. El frente de onda que venía viajando exclusivamente en una dirección, un frente de onda plano infinito, cuando lo obturo, le pongo un flanco, un borde, bueno, eso va a hacer necesariamente que la luz se desvíe. Solo por aplicar este principio de Huygens. Bien, en particular lo que se consideró en la teórica es obturar de los dos lados, me va a quedar un ancho A, y hicimos lo mismo que hacemos habitualmente, es calcular en un punto de observación suficientemente lejano, un punto de observación P, que está determinado por un ángulo θ, que es el ángulo que van a formar todas las onditas que salen en esa dirección con el eje horizontal, digamos la dirección en la que venía propagándose la onda. Bueno, ese punto P depende exclusivamente de θ, porque asumimos que está muy lejos. Entonces todo lo que hicimos fue, en la teórica, sumar las infinitas contribuciones de los infinitos puntos que están en la parte no obturada, o sea, en la abertura. Bien, no voy a reproducir las cuentas porque la idea es, cada uno de estos es un fasor, ese principio ya lo vimos, la única diferencia con lo anterior es que ahora la diferencia de camino es un diferencial, porque estamos considerando que la separación entre punto y punto es un delta X. Bueno, pero si uno trata eso con cierto cariño, con cuidado, no hay nada nuevo respecto a lo que ya vimos de interferencia con n fuentes, lo único que acá tenemos el n infinito y esta sutileza de los diferenciales, pero la cuenta es esencialmente la misma. Bueno, si uno suma todas estas onditas, encuentra esta expresión para el valor medio de la intensidad
que es el seno de una cantidad, que era K por A por seno de tita sobre 2, dividido K por A por seno de tita sobre 2 por E0. Bueno, eso era el campo eléctrico. Y la intensidad era proporcional al cuadrado de eso, 1/2 de C por epsilon 0 por E0 al cuadrado, eso es lo que llamamos I0, y las otras cantidades me quedan elevadas al cuadrado. También. Bueno, esta es la expresión que se obtiene de hacer esa cuenta. Y el gráfico de esto, ustedes habrán sido torturados en análisis con el cálculo de este límite, el seno de x sobre x. Es una función que en física aparece mucho. Cuando uno hace, para los electrónicos o eléctricos también, cuando uno hace la transformada de Fourier de un cuadrado, o sea, de esta función, que fíjense que no es otra cosa que esto que tenemos acá vertical, sería 1 donde hay abertura y 0 donde no la hay. Si uno transforma eso, hace la transformada de Fourier de eso, que no importa si no lo vieron, obtiene esta función. Lo que quiero decir es que no es caprichosa la elección de esa función, no es porque es difícil de calcular la derivada, sino porque es una función que aparece mucho. Bien, bueno, aparece acá en óptica en la difracción. Entonces, el gráfico de eso lo voy a copiar de la teórica. Espero poder hacerlo. Bueno, no puedo hacerlo. Ahí está. Bien, tenemos ese gráfico donde el valor máximo lo tenemos en el centro. Fíjense que la mayoría de la luz, ¿qué quiere decir en el centro? Que la mayoría de la luz pasa sin desviarse, ¿no? Acá recuerden que estamos graficando en función del ángulo, seno de tita. Entonces 0 en seno de tita quiere decir que la luz no se desvió, que sigue viajando en la dirección horizontal. Entonces la mayoría de la luz no se desvía, pero tenemos este efecto de que parte de la luz, por el simple hecho de obturarse, es dispersada en otras direcciones. Bueno, la mayoría queda en este rango, entre menos lambda sobre A y lambda sobre A, la mayoría de la luz queda acá, y esto también se llama el lóbulo central de la difracción, y hay lóbulos secundarios central también o principal. Bueno, y están los secundarios que son estos más chiquititos. Acá está hecho a escala, o sea que estos máximos secundarios son mucho más chicos que el máximo central. Bien, los mínimos quedan en posiciones bien determinadas. Lambda sobre A, 2 lambda sobre A, 3 lambda sobre A. Que no es otra cosa que cuando se anula el denominador, esto ocurre para el seno de tita mínimo igual a los múltiplos de lambda sobre A. Que es cuando se anula el numerador de esta expresión. ¿Sí? Plantean que eso sea igual, el argumento este sea igual a un múltiplo de pi y uno obtiene esta expresión. Bien. Esto es lo que impide
que uno pueda tener una imagen puntual cuando pone una lente, o sea, que el foco sea estrictamente un punto, por más que uno le pueda quitar todas las aberraciones a la lente, o hacerlo con un espejo, cuando yo tengo un haz paralelo, y pongo una lente, bueno, los rayos que entran al sistema óptico en nuestro trazado de rayos se juntan acá, pero hay un efecto de borde, la lente por más grande que sea, tiene un tamaño finito, o sea, es una abertura, y por lo tanto la luz al pasar por ahí en los bordes va a sufrir la difracción. Entonces, si yo graficara acá cómo es la intensidad, esto obtendría, si fuera válida la óptica geométrica, pero eso es una aproximación. Si incluimos el efecto ondulatorio, entonces lo que vamos a tener es que voy a obtener bueno, algo muy parecido, pero es la figura de difracción de la abertura. Cuanto más grande la lente, o el espejo, si estuviéramos con espejos, menor es el ancho de esa figura de difracción. Fíjense en esta expresión que el mínimo cae en lambda sobre A, o sea, cuanto mayor A, ese mínimo se va para allá, en la medida que A aumenta. Entonces, cuanto más grande la lente o más grande los espejos, tanto menor es el efecto de la difracción, y por eso los telescopios tienen espejos con diámetros lo más grande que se pueda, para que cada punto del objeto corresponda con un punto de la imagen. Entonces, de esa manera, uno logra que no se me mezcle un punto en un lugar con un punto en otro, porque voy a tener un punto en otro lugar, supongamos que lo dibujo en otro color, voy a tener esto, bien, y las colitas de uno van a empezar a afectar a las del otro, y si los tengo muy juntos, la figura de difracción de uno se me pega con la figura de difracción del otro, y tendré que usar el criterio de Rayleigh para ver cuándo, con un telescopio o con mi ojo, puedo resolver dos puntos por esto de los efectos de difracción. Bueno, en la guía tienen ejercicios que tienen que ver con esto. ¿Cómo puedo calcular un ángulo que mi ojo o un telescopio puede resolver debido a la difracción? Bien. Bueno, hay mucho más para decir. Acá estamos con la figura de difracción de una ranura. En general uno trabaja con cosas circulares cuando trabaja en óptica, porque las lentes son circulares, o el ojo, por ejemplo, la pupila del ojo es circular. Entonces uno tiene una pequeña corrección a esta expresión. O sea, hay que calcularla de nuevo con a esta. Uno tiene una pequeña corrección porque no estoy trabajando en coordenadas cartesianas, sino en esféricas, y tengo que recalcular la suma de fasores. Bueno, si uno hace eso, obtiene una pequeña corrección a este valor y le da 1.22 lambda sobre A cuando la abertura es circular. Bien, no nos vamos a meter con eso. Así que pasamos a lo otro que se vio en la teórica, que es interferencia y difracción, los dos efectos combinados. Bueno, y acá simplemente uno tiene un conjunto de ranuras bueno, hagamos 3 nomás, pero uno lo puede generalizar para n, donde además de estar separadas una distancia d,
uno además tiene en cuenta ahora que estas aberturas tienen un ancho A. Bien, pero ¿qué va a ocurrir? Si yo tapo cualquiera de estas aberturas, pongámosle que tapo 2 aberturas, y viene una onda plana. Entonces, lo que voy a tener es la figura de difracción, o sea, que esta abertura va a arrojar luz de manera, la voy a hacer bien ancha para que se note, de manera que me produce esa figura de difracción. Pero si tapo esta, perdón, las dos de arriba, tapo esas dos, y dejo libre la de abajo, la figura de difracción que se va a producir es exactamente la misma. Y si tapo esta y tapo esta, la figura de difracción que se va a producir es la misma, porque recuerden, esas son dimensiones muy chiquititas en la abertura, y la pantalla está muy lejos. O sea que lo que estoy midiendo es el ángulo, y este ángulo es 0, independientemente de cuál sea la abertura. ¿Sí? Recuerden que estamos en el orden de micrones y la pantalla la estoy poniendo, qué sé yo, a 1 metro de distancia. Bien, entonces, cualquiera de las tres aberturas me arroja luz de esa forma. Antes, cuando suponíamos que la ranura era puntual, lo que decíamos era que desparramaba luz de la misma manera en todas las direcciones. Antes decíamos esto. Una abertura desparrama luz en todas las direcciones de la misma forma, porque es puntual. Bueno, ahora decimos no, hay que tener en cuenta la difracción. En realidad desparrama luz de esa manera, de esa que está ahí. Bueno, si ponemos las tres aberturas, las tres van a desparramar luz de la misma manera, pero además ahora tenemos la interferencia entre ellas tres, porque lo que viene de una ranurita y lo que viene de otra, en algún punto particular interferirán. Entonces, lo que vamos a tener es vamos a empezar de nuevo. Lo que vamos a tener es la figura de interferencia quedaron muy grandes los máximos secundarios. La figura de interferencia modulada por la figura de difracción. Bueno, para el otro lado lo mismo. Bueno, la modulación, aunque mi dibujo no lo muestra, llega hasta el 0. ¿Sí? Lo mismo va a pasar acá. Bueno, lo que ustedes van a ver es esto. ¿Sí? Uno ve la superposición de los dos efectos y de ahí intuye de qué manera esto está modulado por la figura de difracción. Bien. La idea que tenemos es que podamos darles el miércoles una medición experimental de esto, de esa intensidad en función de la coordenada I sobre una pantalla que está a cierta distancia, y dada esa curva que ustedes puedan calcular cuál es D y cuál es A. Bueno, ese plan lo tenemos para el miércoles, que vamos a hacer los grupos. Bueno, dejo acá el repaso de la teórica. En un ratito, ahora hacemos las preguntas, y después les quiero mostrar, tengo en el laboratorio montado
el láser y algunas cositas para mostrarles vinculadas a la difracción y vinculadas a la interferencia. Pero bueno, antes de ir para allá, preguntas. Profe, ¿los lóbulos son simétricos o o son más altos de un lado que del otro, por así decirlo? Bien, buena pregunta. El lóbulo central es simétrico. Los otros están un poquito ladeados, o sea, son más altos hacia el centro que hacia afuera. ¿Por qué? Porque esta función, la del numerador, tiene Fer, su... dejaste de compartir. Ah, gracias, Nico. Bueno, a ver. Ahí tenemos la figura. El lóbulo central es simétrico, claramente. No puede haber una preferencia por un lado que para el otro. Pero los lóbulos secundarios, estos, o sea, siguen siendo simétricos este con respecto a este, pero mirándolo a cada uno en particular, el máximo está un poquito corrido hacia el centro, ¿no? Entiendo que esa es la pregunta. Si yo me fijo en la expresión teórica, esta, ahora sí, el argumento, perdón, el seno es una función que es simétrica, en el sentido de que cada montañita es igual a la otra, infinitamente para un lado y para el otro. Pero lo estoy dividiendo por un denominador que aumenta con el seno de tita, o sea, es cada vez mayor. Por lo tanto, estoy dividiendo por un número cada vez más grande, y entonces este máximo que estaba acá, o este que estaba acá, está un poquito corrido hacia el centro, porque este punto lo dividí, el que estaba inmediatamente antes lo dividí por un número más chico, y el que está después lo dividí por un número más grande. Entonces eso hace que se asimetrice un poco esta curva. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿me escuchás? Sí. ¿Podría explicar esto del gráfico para poner una función de i? O sea, en el video no lo explicó muy bien, ¿viste? Para ponerlo en función de ahí, no es nada nuevo a lo que hicieron antes. O sea, uno tiene el gráfico en función, por ejemplo. Puede ser cualquier gráfico. Lo graficamos en función de seno de tita. Si la pantalla está suficientemente lejos, seno de tita es igual a i sobre d. Entonces, si quiero graficar en función de i, simplemente a este valor que tenía, por ejemplo, lambda sobre a, lo voy a borrar acá, se me transforma en lambda sobre a por d. Es nada más que multiplicar por d y cambio la escala. Este es 2 lambda Profe, sobre a por d. ¿Perdón? ¿me escucha? Sí. En ese caso, cuando lo queremos escribir con i sobre d, que es cuando aproximamos a la tangente como el seno, Sí. ¿tendríamos que hacer como la verificación de eso o directamente lo podemos usar en estos casos? No, o sea, pueden hacerlo cuando estamos en la condición que yo dije acá, no lo escribí, pero dije de que la pantalla está suficientemente lejos, o sea, los ángulos son chicos. ¿Está bien? O sea, a ver, que esto es igual a seno de tita vale cuando la pantalla está suficientemente lejos. Esta aproximación, esto vale cuando la pantalla está lejos. Esta aproximación vale para ángulos chicos, por más que la pantalla esté lejos. No la puedo usar si los ángulos no son chicos. Entonces, si el ángulo es relativamente chico que vale esa aproximación, ahí lo puedo usar. Profe,
¿Cómo verificamos que el ángulo sea chico? Lo miran y... A ver, entiendo la pregunta. Uno tiene que tomar un criterio. ¿Y el criterio de qué depende? Del error que uno quiera cometer. Entonces, habitualmente uno dice, si es menor que 10 grados es chico. Bueno, no, depende del error que uno quiera cometer. A ver, saco mi calculadora. Va, mi teléfono, que ahora es la misma cosa. Entonces, hagan ustedes esta tablita. Pongan θ, vamos a ponerlo en grados. Y θ en radianes. Y acá vamos a poner seno de θ. Bueno, y empecemos con nuestra tablita. Si tengo 1 grado, ¿cuánto de ese son radianes? ¿0,01745? Bien, o sea, ¿cómo hacen la conversión? Pi sobre 180 sería. Bien. Ahora calculen el seno de 1 grado o el seno de este número en radianes. Da lo mismo casi. Da casi lo mismo, 0,01745, pero ahí me aparece un 2. Fíjense que la diferencia está acá, en el quinto número significativo. ¿Está bien? Los 4 primeros son iguales, el quinto es distinto. No cuento los ceros, pues obviamente no interesa desde dónde uno empieza a tomar la escala. Bueno, hagamos 5 grados. Y hagamos la misma historia. ¿Cuánto es en radianes? 0,087266. ¿Y cuánto vale el seno de 5? 0,08715. Bien, y sigue, ¿no? 5, 5, etc. Bueno, fíjense que acá la diferencia ya aparece en la tercera cifra significativa. Bueno, si pongo 10, la misma historia. Bueno, hagamos 10 y paremos ahí. $0,17453. Perdimos el tiempo, ¿no? Usando la calculadora. Porque fíjense que ya lo habíamos hecho para 1 grado y es multiplicar por 10. Bueno, tomemos el seno de eso. 0,1736. Bueno, acá tenemos un error que es más o menos 1 en 170. Estamos cometiendo un error de menos del 1%. Tomemos 20. Y ahora sí, paramos acá. $0,3496. Bien, dejemos en 349 y tomemos el seno de 20. 0,3420. Bien, fíjense que acá estamos cometiendo un error 3420 de 7 en 300. Eso es más o menos 7 en 300, es un 2%.
de error, aproximadamente, sí, a ojo. ¿Hice bien la cuenta? Le hice a ojo. Pero creo que sí, ¿no? 2 sobre 300, 2 en 340. Sí, Perdón, está bien. 7 en 340. Bueno, de ese orden. Entonces, fíjense que uno dice, bueno, ¿hasta cuándo puedo usar esto? Y hasta que a mí el error me sea tolerable. Entonces, no hay una regla básica, simplemente ténganlo en cuenta. ¿Está bien? Ustedes dicen, bueno, cometo un error de tanto, sigo, no me interesa. Para lo que quiero observar está bien. O sea, cuando ustedes se encuentren en un problema real, ustedes tienen que decidir qué error quieren. No, dice, bueno, ¿qué me habían dicho en la facultad? ¿Hasta dónde valía? No, vale cada vez menos y uno para donde quiere. O sea, esa es la idea que quiero transmitir. Bueno, vamos al laboratorio porque si no nos va a quedar tiempo para los problemas. Dejo de compartir. Bueno, aguántenme un ratito que muevo las computadoras para mostrarles las cosas hasta el laboratorio. Un minuto creo que puedo compartir pantalla. 2 minutos. Bueno, ¿me oyen bien ahí? Sí, Sí, profe. Ok, yo tengo abierto ahora los auriculares los parlantes de la computadora, así que por ahí se produce algún poco de retorno para ustedes. Bánquenselo un poquito. No sé si es muy molesto. Bueno, voy a abrir ahora la cámara y la voy a compartir por ahí. Bueno, supongo que ahí ya están viendo un puntito en esta pantalla. ¿Se ve bien?
Sí, sí. Ok. Bueno, ese puntito viene de... A ver si se lo puedo mostrar. De este láser que está acá. Acá está pegando el láser. Si lo dejo viajar, pega ya en la pantalla. Bueno, sí que tenemos un haz de luz plano que está viajando todo por acá. Para pegar en la pantalla. Entonces la idea es poner ahora cosas en el camino. Interrumpirlo con algunas cuestiones. Bueno, ya habían visto la clase pasada que... Ah, no, algunos vieron. Bueno, eso que está ahí, entiendo que se distingue bien. Fer, ahí está. Y se Sí. Se ven los órdenes de interferencia de la red de difracción. Se llama red de difracción, pero lo deberíamos haber llamado red de interferencia. Bueno, este es el máximo central, el máximo orden 0, de orden 1, de orden 2, de orden 3, de orden menos 1, menos 2, menos 3. Hay redes que son más apretaditas, como esta. Un poco están bastante dañadas. Están más apretaditas y por lo tanto se paran más angularmente. Y esta está más apretadita y el orden 1 ya se me va bien afuera de la pantalla. ¿Sí? Fíjense el ángulo que forma con la red. Se va casi a 30 grados abajo de estimación. Voy a correr esto. Bueno, fíjense, tenemos acá el orden 0, acá el orden 1, acá el orden 2. ¿Por qué el ángulo entre el 0 y el 1 no es el mismo que el ángulo entre el 0 y el 2? Porque la distancia a la pantalla ya no es... Bueno, pero fíjense que esto viaja, yo me corro, acerqué la pantalla porque la pantalla es chica, pero puedo sacar esto y me voy a la pared. Bueno, acá me interrumpen cosas en el camino, pero me voy todo lo lejos que quiero y el ángulo se conserva. Bueno, sigo viajando para allá. Ya estoy de nuevo. Se cortó. Sí, ahí está de nuevo. Lo que pasa es que no lo quiero poner en video porque se ve con mucha mejor calidad con la cámara. Y para no andar sacando fotos dejo la cámara encendida, pero no tengo manera de que quede así. Si en un minuto no la uso, se apaga solo. Bueno, entonces no es porque la pantalla esté lejos o cerca. Si me acerco, fíjense que la dirección no cambia. Profe, puede llegar a ser Sí. porque los máximos estos que están entre estos dos, entre el primero y el segundo, están afuera de un lóbulo, o sea, están en el mínimo de difracción. Ah, bueno, es un buen punto, pero no, estamos viendo el orden 0, 1 y 2 ahí en pantalla. A ver, yo lo planteé mal a propósito. No es que el ángulo, el seno de tita cambió. El seno de tita 2 es el doble del seno de tita 1. Lo que no es cierto es la aproximación de que la tangente es igual al seno. ¿Bien? Entonces, eso es lo que está mal. No que la pantalla está cerca, sino que acá estoy viendo la tangente y no el seno del ángulo. ¿Sí? Pero el seno entre el seno de tita 1
de este ángulo es la mitad del seno de θ 2. ¿Muy bien? A pesar de que tenemos un problema ahí al hacer el corte con la tangente, bueno, parece que angularmente están distintos. Pero el seno de θ 1 y el seno de θ 2 tienen la relación de que uno es el doble del otro. O sea, siguen guardando. Bien. Ahora les voy a poner una red que ahí sí cumple con lo que acaba de decir el compañero de ustedes, que no veo los nombres. Esta red se va a ver no perfectamente, pero se va a ver bastante bien. Bueno, fíjense esta red, se llama una red de Ronchi, tiene tiritas negras y transparentes, y el ancho de las tiritas negras y las transparentes son iguales. Entonces fíjense que desaparece este orden, el 2. Tengo el orden 0, el orden 1, el orden menos 1, y el orden menos 2 y el orden 2 están casi apagados, desaparecidos. Bueno, mediten en la relación entre D y A con eso para ver que efectivamente tiene que ser así. Bueno, y ahora vamos a lo que vimos hoy, que es la difracción. Les voy a deber lo de interferencia y difracción porque estaba bajo llave y no tengo la llave. Pero sí les voy a mostrar la difracción. Bueno, primero les voy a mostrar qué tengo acá. Tengo, a ver si lo puedo mostrar en cámara. Si me quedo suficientemente quieto. Tengo una abertura que con este tornillo la puedo agrandar o achicar. La estoy agrandando y ahí la estoy achicando como ven. Bueno, ahora le voy a poner esto delante del láser. Fer, ahí si movés si Sí, sí, volvés a sí, capturar. ahora voy. Bueno, ahí se ve como una línea, no se alcanza a resolver, así que me voy a acercar un poquito más con la cámara. Y creo que todavía no se resuelve. Bueno, voy a empezar a mover la abertura. Bueno, ahí se llega a ver algo o no, todavía no. Ahí, a ver si puedo. Bueno, ahora sí se ve bien, ¿no?
Creo que si acercás un poco más la cámara, se van a ver más los mínimos. Pero ya se empiezan a ver. Ok, tengo un problema de configuración. A ver. Profe, lo de aberturas circulares y ¿tendríamos que ver un círculo? ¿Cómo? ¿Qué tendríamos que ver? ¿Un círculo, como circulitos? No, si hubiera aberturas circulares, sí, efectivamente deberíamos ver un círculo. Bueno, sí creo que se ve bien, ¿no? Puedo acercar la pantalla un poco más. ¿Esto sería una doble ranura, Fernando? No, esto es una ranura, nada más. Una única ranura. O sea, están viendo la figura de difracción. Fíjense que acá en el medio satura, ahora lo estoy tapando, ahí. Y lo que se ve a los costados son todos los lóbulos secundarios de la difracción. Voy a achicar todavía más la ranura. Bueno. Fíjense que a la medida que achico la ranura, ahora la vuelvo a achicar un poco más, se van espaciando los mínimos de difracción. ¿Lo ven? Sí. Ahora tengo un mínimo acá, otro mínimo acá. No sé si apagando la luz se podrá ver mejor, pero no. Sí, yo porque como que entre los mínimos veía una cierta estructura así, por eso pensé que era doble. Ahí se ve mejor, ahí se ve mejor. Bueno, ahora voy a empezar a agrandar el agujero. Ahora lo achico. Ahora lo agrando. Ahora lo achico. Ahora lo agrando. Bueno, todos estos puntitos que se ven acá, toda esta sucesión de puntitos, ahora no se ven, y ahora sí, toda esta sucesión de puntitos son los lóbulos secundarios de la difracción. Y ustedes van a ver, se distinguen bien ahí, yo por lo menos lo estoy mirando en mi computadora, no en la original, sino en la que ven igual que ustedes, donde estoy compartiendo el Zoom. Ahí se ven todos los máximos secundarios, todos los mínimos de difracción. Bueno, el ojo es logarítmico, a diferencia de lo que uno intuye, y a simple vista se ve muy bien, yo lo estoy viendo muy bien sobre la pantalla, pero la cámara capta esto, el centro, muchísimo más intenso. ¿Sí? Lo capta proporcional a lo que es. Bien. Bueno, y por último, para pautear un poquito, les voy a poner esto que ven acá. Me voy a tapar esto. Esto no es otra cosa que un plástico, pero que está estructurado. Si ustedes ven bien ahí, si observan con un poco de cariño, van a ver que hay dos que están un poco coloreados. ¿Los ven? Sí, profe. Sí, profe. Ok, esos dos que están coloreados son dos redes de difracción y se ve como cuando uno mira un CD. Tiene la estructura puesta ahí. Si alguno escribe por chat, yo no estoy leyendo, así que si alguien me ayuda, si hay algo en el chat que merezca compartirse, me avisa. Por el momento, nada. Ok. Bueno, esto entonces lo voy a poner ahora delante del láser. Es una empresa que se dedica a hacer estos diseños, que es óptica difractiva. ¿Cuál es la idea? Hacemos el camino al revés. Si
Si yo poniendo agujeritos logro producir un patrón de interferencia, la pregunta es, ¿podré producir el patrón de interferencia que quiero si logro controlar punto a punto la fase del campo eléctrico acá en este plastiquito? Entonces, estos plásticos tienen una altura en cada lugar que está calculada para que cuando la luz viaje y produzca la interferencia en la pantalla, se produzca lo que yo quiero. ¿Se entiende la idea? En lugar de decir, a ver, pongo acá agujeritos y veo qué pasa, o pongo un pedazo de vidrio, un pedazo más alto de acrílico, un pedazo menos alto de acrílico, bueno, voy poniendo lo que quiero y me fijo cómo dar interferencia. En lugar de hacer eso, digo, quiero que acá en esta pantalla aparezca algo, acá. Voy para atrás con las cuentas, con el campo eléctrico, y digo, ¿qué tengo que poner adelante del láser para que acá me aparezca eso? Bueno, entonces ahí va. Un solo comentario, corregime Fer si me equivoco, es que básicamente lo que hacen es tallar ese plástico y entonces le dan distintos espesores punto a punto para generar la diferencia de fase deseada punto a punto. Exacto. Bueno, fíjense que ahí, bueno, esto no tiene mucho atractivo, pero uno logra una línea con el láser, con un pedazo de acrílico al que le elegí las alturas adecuadamente. Esto se usa, por ejemplo, para escaneo 3D, o para monitoreo de robots, para visión robótica en líneas de control, por ejemplo. Ahí tengo una sucesión de puntitos. Ahora sí. Bueno, ahí tengo un cuadriculado de puntitos. Todo eso tiene utilidad en este tipo de cosas de visión robótica o de escaneo. Bueno, van muchas figuras, pero fíjense que yo puedo lograr casi lo que quiera. Ahí. Bueno, esa es la red. No se ve el segundo punto porque es muy apretadita la red. Simplemente para mostrar qué tan apretados pueden ser las estructuras en el acrílico. Ese es el nombre de la empresa. Fíjense que estoy poniendo esos plásticos que no dicen nada a simple vista, pero tienen la información que uno quiere para producir esto. En el idioma que uno quiere, ¿no? En China, esto es hebreo y eso será. Bueno. Fíjense la calidad de lo que puede llegar a producir. Este, por ejemplo, la foto de la bolita del dueño. Bueno, uno puede calcular casi lo que quiera para producir todo un teclado virtual. Fíjense que además de lo que uno quiere, aparece una estructura granular por acá, de la que es muy difícil librarse, que tiene que ver con estas interferencias aleatorias, que a veces era constructiva o destructiva, y bueno, es mugre, que uno no quiere, pero tiene que ver con la rugosidad de la superficie. Bien. Bueno, dejo acá. No sé si hay alguna inquietud particular de esto. Profe, Sí. a mí me surgió una duda, ¿los proyectores funcionan de la misma forma? No. Los proyectores forman imagen. Uno crea en un display como la pantalla de tu celular, creas una imagen. La única diferencia es que depende el tipo de proyector, o es transparente, si es de cristal líquido, o funciona con espejitos. Pero uno forma una imagen, bueno, hagamos de cuenta que es una pantalla, un cristal líquido. Uno forma ahí la imagen que quiere, que le transmite desde la computadora, y después lo ilumina en general con lámparas bastante potentes, y forma imagen en la pantalla, con una lente. ¿Sí? Forma imagen de esa imagen que está sobre la pantalla de cristal líquido. Ah. No
Gana por interferencia. No, simplemente es óptica geométrica. Uno forma ahí una imagen y forma la imagen de esa imagen en la pantalla más grande. Aquí hay una en el chat, dice, profe, cuando el ancho de la ranura es mucho más grande que la longitud de onda, es cuando no distinguimos lo que se ve en la pantalla, la sombra geométrica, o sea, no vemos los máximos y mínimos como se deberían ver, y es lo que pasaba hace un ratito cuando agrandaba y achicaba la ranura. Me cuesta leer porque están cortadas las palabras. Ok, lo vuelvo a poner, a ver si entiendo bien la pregunta. Bueno, ahí tenemos la figura de difracción para una abertura particular. Bueno, voy a agrandar la abertura. Cuando agrando la abertura, ¿qué va a pasar con los mínimos, con los puntitos negros? ¿Para dónde se van a mover? ¿Se van a separar o se van a juntar? ¿Van a Los juntar? mínimos, bien, se van a juntar, perfecto. Los mínimos son estos puntitos oscuros acá, cada uno de esos. Ahora voy a agrandar y se van a juntar. Recuerden que eso está en el seno de θ igual a lambda sobre A. Si agrando A, se hacen más chiquititos esos valores. Profe, Estoy la pregunta agrandando que... todavía. Creo que todavía se distinguen. Yo por lo menos, si me acerco bien a la cámara, los distingo. Perdón, a la pantalla de la compu que ustedes están viendo, los veo. Lo agrando más. Perdón, me estoy moviendo el tornillo para el otro lado. Vamos de nuevo. Vuelvo a la configuración anterior. Ahí estábamos más o menos al principio. Lo empiezo a agrandar. Los mínimos se empiezan a juntar. Perdón. Bueno, y llega un momento que no están. Esa línea que ven es por el reflejo en el borde. Si lo pudiera correr, a ver. Bueno, ahí le saqué el borde, no hay ninguno de los bordes. Estoy tocando el haz del láser y por lo tanto lo que se ve es lo mismo que si no hubiera abertura. O sea, la luz sigue viajando derecho. Estoy viendo qué hermoso el efecto que produce el intento de la cámara de tratar de enfocar eso, ¿no? Apasionante. Ok. Bueno, el autofocus de la tablet está sufriendo, por eso. Bien, lo que tengo entonces, en este caso particular que estoy iluminando acá, que la abertura es mucho mayor que lambda, lo que tengo es lo mismo que si no hubiera abertura. ¿Sí? Que la luz pasa directo. En este caso porque el spot es chiquitito. Si tuviera un spot muy grande, lo que vería es la sombra geométrica de la abertura. ¿Está bien? No sé si por ahí va la pregunta. Priscila dice que sí, que por ahí va.
Bueno. Ok, gente, bueno, dejo lugar para la práctica y yo me mudo de nuevo para la oficina. Fernando, ¿estás ahí? ¿Sí? Ah, que no Sí. pude poner a los otros chicos como coanfitriones. No sé si lo tenés que hacer vos, digo por las dudas para que si tienen que compartir pantalla. Bueno, lo hago acá antes de irme. Claro. Antes de irme para la oficina. Pero igual puedo compartir pantalla sin ser coanfitrión. Acá me da la opción. Sí, creo que sí. Creo que sí. ¿Quién da ahora el problema? ¿Quién explica primero el problema? ¿Vos, Nico? Si vamos con el 14, sí. Profe, Sí. ¿el parcial es el lunes que viene? Sí. Ok. Profe, una consulta. ¿Hasta cuándo vamos a poder hacer los cuestionarios de las distintas unidades? ¿Hasta el sábado? Pongamos, sí. O sea, si no lo hacen, la idea es que esté hecho antes del parcial. No, pusimos una condición, no una fecha límite. Si no lo tienen hecho, no pueden hacer el parcial. Entonces lo tienen que hacer antes de que llegue el parcial. La idea es que lo puedan chequear lo antes posible, que puedan chequear sus conocimientos, para si no cualquier cosa se lo sacan las dudas en las consultas. Claro, yo preguntaba porque me faltan algunos a hacer y para hacerlos antes de que cierren justamente. Sí, cierra el día del parcial, cuando empiece el parcial tienen que estar hechos, si no, no pueden hacer el parcial, no van a poder entrar a la PELCO. O sea, les va a quedar desaprobado el primer parcial. Ok, buenísimo, profe, gracias. De nada. Bueno, tómense 30 segundos de descanso. Obviamente, ¿se escucha bien? Ahí comparto pantalla. Coméntenme si se visualiza. Sí, se ve, profe. Bárbaro. Bien. Bueno, la idea ahora es hacer el punto 14, ¿sí? del práctico número 2. Voy a tratar de hacerlo más o menos veloz. Siempre que le meto la pata. Pero bueno, vamos a tratar de que salga sintético para ver si podemos llegar también al segundo problema. Bueno, el punto número 2, 14, dice lo siguiente: se hace incidir un haz de luz, un haz plano de luz coherente de 420 nanómetros sobre una abertura que consiste en 5 ranuras de 6 micrones cada una de ancho y separadas entre sí por 21 micrones. En el punto A tenemos que realizar el gráfico de la intensidad en función del seno del ángulo de observación a una distancia suficientemente lejana de la abertura, indique claramente los valores de la escala utilizada. Vamos con ese y después leemos el resto. Fíjense que ya en el enunciado hay varias cuestiones a tener en cuenta. Primero que las variables que nosotros vamos a buscar graficar son, por un lado, la intensidad promedio en realidad, ¿sí? Ya que sabemos que el valor de intensidad que obtenemos en un patrón de interferencia o en un patrón de difracción, las cuentas que nosotros hacemos, ¿sí? No están moduladas por la frecuencia de la luz, sino que solamente el promedio de lo que nosotros vemos. Segunda cuestión, y por ahí más importante en términos operativos, es que lo que nosotros vamos a graficar como eje horizontal, como variable independiente, va a ser el seno del ángulo, ¿sí? ¿Y por qué lo menciono? Porque si uno quiere trasladar esto a la posición en la pantalla,
¿sí? Habría que primero ver si estoy suficientemente lejos de la abertura para saber si es válido aproximar el seno del ángulo a la tangente del ángulo. Y en segundo lugar, habría que, si eso es verdadero, multiplicar por d la distancia entre la abertura y la pantalla al seno del ángulo, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque muchas veces tendemos a graficar siempre el seno. Y puede que el enunciado nos esté pidiendo que grafiquemos el patrón tal como se vería en la pantalla, ¿sí? Entonces, siempre prestar atención a eso. Si me están pidiendo que lo grafique en función del seno o si me están pidiendo que lo grafique en función de la posición en la pantalla. Aclarado esto, vamos a ir anotando algunos datos de nuestro problema. Primero que nada, ¿hay alguna duda del enunciado primero que nada? ¿El enunciado se comprende bien? Un sí vale también, ¿eh? A ver, porque yo no veo el chat. Sí, profe, se entiende. Se entiende. Buenísimo. Bueno, y otra de las cuestiones es que nos están diciendo que es suficientemente lejana, digamos, como para utilizar esa aproximación que mencioné, ¿sí? Bueno, los datos que tenemos son que lambda, la longitud de onda de una fuente de luz coherente, podría ser un láser, ¿sí? 420 nanómetros. Tenemos que la cantidad de ranuras en la abertura, rendijas en la abertura es igual a 5. Tenemos el ancho de cada rendija, que es igual a 6 micrones. Tenemos la distancia entre las aberturas, que es igual a 21 micrones. Y hasta ahí. Ahora bien, antes de volcarse obviamente a hacer el gráfico, primero tenemos que saber qué puntos nos van a interesar de ese gráfico que sería conveniente situar antes de hacer el gráfico. ¿Qué puntos son los que van a ser trascendentes en un patrón de interferón? Máximos y mínimos. Bien, recuerden que tenemos máximos que corresponden a interferencia, máximos que corresponden a difracción, mínimos que corresponden... O sea que uno podría como considerar los dos, ¿no? Van a ser importantes sobre todo el mínimo de difracción y el máximo de interferencia y el mínimo de los mínimos de interferencia. Bueno, los máximos de interferencia, ¿qué forma van a tener? Si pensamos en el seno del ángulo. N por lambda sobre D. Van a ser n, voy a poner acá seno de tita máximo, a esta altura ustedes ya son expertos. Ese máximo no quiere decir que el tita sea máximo, sino que corresponde a un máximo de interferencia. Van a ser igual a n por lambda sobre d, ¿sí? Siendo n un número entero. Qué feo que me salió esa z tuneada. Ahí está. Por otro lado, los mínimos de interferencia, ¿qué forma van a tener? M por lambda. M por lambda sobre N por D. Mínimo, la misma aclaración, este mínimo no tiene nada que ver con el ángulo, sino que corresponden a un mínimo de interferencia. Bien, y es como M, perdón, sobre N mayúscula por lambda sobre D. Y acá, ¿qué cuidado había que tener? Que M y N no sean múltiplos. Que M no sea múltiplo de N, ¿sí? Está bien lo que dijo la compañera, pero en un solo detallito, N sería un parámetro de nuestro problema, ¿sí? Es un valor que está dado, en cambio M es una variable para nosotros, o sea que M va a ser también un número entero, ¿sí? No múltiplo. Profe, ¿podemos cambiar a M por 2N menos 1? A M por 2N menos 1. 2N menos 1. Bien, 2N menos 1. ¿Vos por qué harías eso? ¿Esto te va a dar números de qué tipo? Impares. 2N menos 1. Entiendo que N lo supones como entero. Claro. ¿Qué tipo de números me va a dar acá? Impares. Bien, ¿y qué va a pasar cuando...? O sea, vos decís utilizar esta expresión para claro. evitar tener que hacer esta aclaración. ¿Te interpreté correctamente? Sí, pero N Bien. puede ser impar.
O sea, cuando dije bien es que te entiendo, claro. Sí, sí. Entonces, n no solo puede ser par e impar, es cierto que 2 por n menos 1 va a ser un número impar, ¿sí? Pero eso no me quita la posibilidad de que sea un múltiplo de n. Por ejemplo, si n es igual a 2, esto me queda 3, y si n fuera 3, se cancela. Bueno, y yendo a nuestro ejemplo, si n fuera 3, 2 por n menos 1 es 5. O sea, esto te va a dar números impares y no te quita la posibilidad de que el resultado de esta cuenta nos dé un múltiplo de n. ¿Aclarada la duda? Sí, sí. Bárbaro. Bien, y el otro valor que nos va a interesar son los mínimos de difracción, ¿no? Y para eso el seno de tita, ¿a qué va a tener que ser igual? Y ahora sería como un mínimo, pero de difracción, ¿no? ¿A qué va a ser igual? ¿Cuándo teníamos un mínimo de difracción? N por lambda sobre A. N por lambda sobre A. ¿Sí? Acá hay un pequeño detalle a tener en cuenta, que es el siguiente. Es muy común que nosotros, como cuando vemos los problemas por separado, le pongamos n si queremos un número entero, y justo en interferencia los mínimos y los máximos ocurren en el mismo fenómeno. Entonces acá sí le ponemos como enteros con nombre diferente, con variable diferente, pero después repetimos una n. ¿Sí? Y en realidad, en el mismo ejercicio, si uno pone n y n, correctamente deberíamos interpretar que estos números son lo mismo. Pero no tienen por qué ser lo mismo en nuestro problema. Por lo tanto, si nosotros con esta n lo que queríamos simbolizar es un número entero, que no tiene por qué ser igual que este n, lo correcto sería poner un n' o poner otra letra de todo nuestro infinito abecedario para simbolizar ese entero. ¿Sí? Es un detalle no menor y que a veces trae confusiones, como por ejemplo el problema de la película delgada que produce interferencia destructiva para 2 longitudes de onda. Ocurre muchas veces que los estudiantes le ponen el mismo valor entero a 2 situaciones diferentes. ¿Sí? Bueno, sigo. ¿Hasta acá alguna duda? Los máximos segundos no los ponemos o sea, quedarían muy pequeños en la escala. Los máximos secundarios Claro. de interferencia. Sí. Sí, lo vamos a dibujar, pero no vamos a conocer su valor, básicamente, no nos va a interesar. De hecho, estos no son los valores de los máximos y de los mínimos, sino serían, entre comillas, la coordenada a la que corresponden, el valor del seno al que corresponden. O sea, no sé si se aclara la duda. O sea, podría calcular los máximos, sí, pero habría que averiguar, resolver la cuenta de para qué posición queda, y eso no es trivial, digamos. Bien. Bueno, para hacer el gráfico, entonces, ¿qué deberíamos ahora analizar? Bueno, ya tenemos la posición de los máximos de interferencia, los mínimos de interferencia, y dónde está el mínimo de difracción, dónde están, digamos. El que más nos va a interesar es el lóbulo central, es decir, cuando n' corresponde a 1 y cuando n' corresponde a menos 1. ¿Por qué hago esta distinción? Porque es común que nos focalicemos en graficar la mitad del patrón de interferencia-difracción y nos olvidemos que el lóbulo central va hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a trabajar con la mitad del lóbulo central, pero sin olvidarnos que después vamos a tener que considerar que eso que deduzcamos para la primera mitad vale también para la otra mitad, y cuando contemos los máximos o los mínimos de interferencia que entran dentro de un lóbulo, bueno, vamos a tener que contemplar que están reflejados, por decirlo de alguna manera, del otro lado. Bueno, en cuentas nos van a quedar que esto es n, o sea, el seno de tita en este caso va a quedar n por 20 micrones. Perdón, n por 20 milímetros. ¿Está bien lo que estoy diciendo? No, está mal lo que estoy diciendo. Me va a quedar 20 por 10
a la menos 3. Este de acá nos va a quedar 10 sobre 3 por 10 a la menos 3. Y el mínimo de interferencia nos va a quedar 70 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Por n, acá me estoy olvidando, por m, y acá esto es por... perdón, esto no es... esta cuantita está mal. No es ¿Qué 10 estás tercios, haciendo? sino que sería... ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo? No te entiendo nada de lo que estás escribiendo, por eso te pregunto. No hay problema. El seno de tita máximo para interferencia es n por lambda sobre d. Sí, hago las cuentitas. Quería ir rápido, pero si voy rápido y no se entiende, no tiene mucho sentido. Este seno de tita máximo va a ser n por lambda sobre d. N, lambda, ¿cuánto era? 420 micrones. D, ¿cuánto era? 21 micrones. Nanómetros, Nico. La longitud de onda. Ah, perdón, muchísimo. Pequeño detalle. Nanómetros, o sea que sería 20 por 10 a la 3 micrones. Estoy diciendo pavada. 20 por 10 a la menos 3, ahora sí, micrones, sobre 21 nanómetros. ¿Sí? Cuando hago esa cuenta, Micrones. me da... Ok, lo escribiste bien, pero dijiste no. ¿Cómo? No, que escribiste micrones y habías dicho nanómetros los 21, pero lo escribiste Ah, ok, bien. ahora escribí todo en nanómetros. Micrones. Eso nos va a quedar 20 por 10 a la menos 3. 20 por 10 a la menos 3, ya que es adimensional. O sea, 0,0. Sí. Ah, no, nada, está bien. Entonces, esta cuenta nos da 0,002 por n. ¿Por qué hago estas cuentas? Porque nos dice que especifiquemos la escala. O sea que no nos va a alcanzar en el eje X con andar poniendo lambda sobre d, 2 lambda sobre d, que es lo que habitualmente hacemos para indicar los mínimos. Entonces estoy calculando cada saltito entre los máximos, cuánto va a valer. 0,002 n. Profe, Si hago lo mismo, ¿sí? le sobró un 0, creo. Después de la Sí, coma. me sobra un 0. Correcto. Ahora sí. Muchas gracias. Cuando hago lo mismo, ahora para calcular los mínimos de interferencia, es decir, hago m por lambda sobre d, eso me va a quedar m por 420 por 10 a la menos 3 micrones sobre 5, que sería el n, por 21 micrones. Bueno, voy a volver a hacer esa cuenta. Eso da 420 dividido 5 por 21. O sea que esto me da 4 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Lo que es lo mismo. Bueno, lo dejamos ahí directamente. Adimensional, ¿no? ¿Hasta acá alguna duda? No, profe. Buenísimo. Ahora calculemos entonces dónde quedaría el mínimo de... ¿Cuánto valdría el seno de tita para el mínimo de interferencia? Entonces eso nos va a quedar n' por 420 por 10 a la menos 3 micrones sobre A, que eran 6. Sí, 6 micrones.
Bueno, cuando hago esa cuenta, eso me queda 70 por 10 a la menos 3, o sea, por m, o sea, 0,007. 0,7. Sería por Bien. n', ¿no? ¿Por qué lo multiplicó por m? Ah, perdón, no, porque se lo cambié sin querer. Por n'. El de arriba iría por m y el de arriba Y sería por n. también, exacto. Ujú. Muchas gracias. Bien, entonces tenemos cómo encontrar los máximos de interferencia, cómo encontrar los mínimos de interferencia y cómo encontrar los máximos, los mínimos de difracción. Esto dijimos que nos daba 0,07. Bien, ahora la pregunta es, bueno, en principio ya tendríamos los datos para ir al gráfico, yo acá me adelanté un poquito, y lo que grafiqué acá, ¿sí? Sería los... Bueno, perdón, antes quiero hacer un par de preguntas para no adelantarme. Entre dos máximos de interferencia, ¿cuántos mínimos voy a tener? n-1 mínimos. n-1. Exacto. No terminé ni de escribir que... Bueno, ahí vamos adelantando cuántos máximos voy a tener entre secundarios entre máximos de interferencia. n-2. Exacto. De interferencia. Bueno, dijimos que eso va a ser... Y bueno, y en nuestro caso, si esto, perdón, en el primer caso dijimos que era n mayúscula menos 1. O sea, ¿cuántos voy a tener? 4. 6 menos 1, 5 menos 1, perdón. Entonces vamos a tener 4. ¿Sí? Y ahora cuando preguntamos lo mismo, pero referido a los máximos, secundarios, ustedes terminen la frase, así podemos ir un poquito más rápido, va a ser n menos 2 y eso nos va a dar 3. O sea que ahora, solo con esta información ya estamos en condiciones de ir a pensar el gráfico. Nos queda un solo detalle que es, si solo consideráramos interferencia, cada máximo, ¿qué valor de intensidad tendría? El mismo que el máximo central. Perfecto, ¿qué cuánto sería? n² por n y 0. 25 y 0 sería. Exacto. O sea que sería 5 al cuadrado o 25 directamente por i0. Entonces, ahora sí ya estamos en condiciones de pensar el gráfico. Entonces yo acá grafiqué a mano alzada, ¿sí? Recordemos esto sería 0,02, este de acá sería 0,04, 0,06, este que correspondería al mínimo de difracción sería 0,07 y este de acá 0,08. ¿Sí? ¿En qué unidad es esto que está acá? En micrones. Fíjense que lo que yo estoy graficando es el seno de tita. Por lo tanto, es adimensional. ¿Sí? Siguiente cuestión. Bueno, establezco yo un valor para lo que corresponda al máximo central, ¿sí? Y ese valor va a ser 5 al cuadrado por i0. Y eso es arbitrario. Ustedes lo ponen y en función de esta grafican el resto. Entonces, primero que nada, aclarar que yo acá no terminé de hacer el gráfico, que ahora lo vamos a hacer, sino que lo que grafiqué simplemente es el patrón de interferencia y el patrón de difracción, ¿sí? Sobre todo el primer lóbulo central, para corregir un error típico que ocurre cuando se hacen estos patrones. Entonces, lo que vemos en naranja sería el patrón de interferencia. Acá tenemos los 4 mínimos de interferencia, los 3 máximos secundarios, ¿sí? Como verán, además, todas las curvas, con un poco de amor, se repiten, digamos. Ahora, cuando uno analiza el patrón de difracción, ¿sí? Vemos que el primer mínimo cae en lambda sobre 2, que eso corresponde a 0,07, justo entre medio de dos máximos secundarios.
perdón, de 2 máximos de interferencia. ¿Sí? Entonces, un error típico es graficar el máximo de difracción y borrar directamente. No me deja. Ahora sí. Y borrar como si fuera. Nada, literalmente borrar la parte que está cortada por esa curva, ¿sí? Bueno, eso no está bien, básicamente, ¿sí? Porque lo que nosotros ahora vamos a considerar es que el patrón, o sea, la difracción lo que va a hacer es modular, es decir, modificar las alturas, escalar, por decirlo de alguna manera, el patrón de interferencia. Entonces, si ahora quisiéramos graficar el patrón final, lo que deberíamos hacer, vamos a hacerlo en negro, es ir modificando las alturas a las cuales va a ir llegando nuestro patrón de interferencia hasta que los máximos de interferencia vayan tocando nuestra curva de difracción, ¿sí? Por lo tanto, el valor real, con un poco de amor, acá tengan paciencia. Como verán, estos en general eran simétricos, estos dos valores, ahora están modulados por el patrón de interferencia, de difracción, por lo tanto ya no quedan simétricos. Y ahora cuando subamos, lo vamos a hacer solo hasta ahí, y vamos a bajar. Esto debería ser todavía más chiquito que los otros. Bueno, y cada vez se notan menos los secundarios hasta que llegamos al final de nuestra curva. Perdón, esto es el último, debería ser todavía más chiquito. ¿Alguna duda respecto de cómo confeccionar el gráfico? El silencio quiere decir que no. Profe, yo tengo una duda, pero capaz que se ve, si llegamos a hacer el C, capaz que se ve ahí, porque tiene que ver con la cantidad, digamos, de valores, de mínimos o que entran, digamos, en el lóbulo central, porque más adelante te pide que te fijes donde la intensidad es nula, entonces, haciendo ese me di cuenta que no sé si entiendo bien cuántos terminan de entrar en el lóbulo central, digamos. Como que hice un corte que no sé si es correcto. Ahí entiendo. Hagamos rapidito el B y vamos a ese. Bien, dale. ¿Alguna otra duda respecto del gráfico? O sea, la pregunta de la compañera es ¿cómo cuento la cantidad de máximos o de mínimos que entran dentro del lóbulo central? Primero que nada, volver a aclarar que lo que dibujé acá es solo la mitad, ¿sí?, del patrón. Esto, si yo lo reflejara respecto de este eje, bueno, tendría efectivamente el patrón completo. Pueden hacer la típica pregunta, ¿puedo hacer en el gráfico la mitad del patrón? La respuesta es sí. Cuidado, que a veces se olvidan de que están dibujando la mitad del patrón y entonces, por ejemplo, cuando hablamos de cantidad de máximos que entran de interferencia, que entran en el lóbulo central, contestan la mitad de lo que realmente es, ¿sí? Entonces, bueno, cuidado con eso. Vamos con el B. ¿Dudas entonces hasta acá del gráfico? ¿Alguna duda más? ¿O avanzamos? Profe, ¿Sí? Esa cantidad que pusiste de máximos de interferencia que entran en la mitad del lóbulo, ¿eso no hay que calcularlo antes? Porque así de la nada no lo sabes nunca. Es que, pero buena pregunta. Nosotros tenemos dónde cae cada uno de los máximos de interferencia. ¿Lo habíamos calculado? Sí, sí, las posiciones. Sí. ¿Los mínimos habíamos calculado? Sí. Sí, o sea, en principio yo ahora no le mostré la cuentita, pero básicamente van a entrar 4 cuando hagan la cuenta que está acá. ¿Sí? Sí, está bien. Van a entrar 4, o sea que desde acá hasta acá queda dividido en 5. ¿Sí? Desde el 0 hasta lambda sobre D y desde lambda sobre D a 2 lambda sobre D. Cada uno de esas distancias queda dividido en 5. ¿Sí? 4 por 5, 20, básicamente. O sea que esa información la teníamos y dónde quedaba el mínimo de difracción también lo teníamos. O sea que si nosotros hacemos el gráfico bien, en la realidad la respuesta a pensar cuántos
por ejemplo, máximos de interferencia entran en el lóbulo central, si hacemos bien las cosas, lo podemos contar de acá con los dedos. 1, 2, 3, ¿sí? Porque el siguiente ya cae en el otro lóbulo. 1, 2, 3. Del otro lado voy a tener 3 más y no me tengo que olvidar del central. O sea que en total debería tener ¿cuántos? Máximos de interferencia que entran en el lóbulo central. Lo contesto ahora porque me lo preguntaron ahora. No se cuenta el central, ¿no? El principal. ¿Sí? ¿También? ¿Sí es un máximo? No, está bien. 7 O entonces. sea, si a mí me dicen cuántos máximos entran sin contar el central, bueno, sí, pero es un máximo. De hecho, es el de mayor intensidad de todos. Entonces entran 7. Ya está, ya lo contaste. Si querés contar la cantidad de mínimos secundarios, también lo puedes contar con los dedos. Te entran 3 acá, 3 acá, 3 acá y 1, 2 acá. Sí, porque este justo queda entre la mitad de 2. Entonces tenés 3, 6, 9, 10, 11. En el medio no tengo nada porque tengo un máximo y ahora esto lo reflejo del otro lado, o sea que deberíamos tener 22 si mi cuenta no está mal. Profe, te hago una pregunta. Ahí vos en el gráfico hiciste coincidir el mínimo de lo que sería ese último máximo secundario. Cuando lo terminás lo haces coincidir con el mínimo de difracción. ¿Eso es Sí. por qué? Porque en realidad no calculamos el valor de ese, o sea, de ese No, mínimo. lo grafiqué mal cuando lo grafiqué. Esto debería ir hasta... Pasa que justo, igual, está bien que yo lo haya bajado, pero mira el que está acá arriba dibujado. No coincide. El Profe. mínimo de difracción no coincide con un mínimo de interferencia. Está justo entre medio. Ahí tenemos el máximo secundario de interferencia y este quedó justo a la mitad. Profe. ¿Sí? En realidad, según los cálculos que hice, el máximo secundario justamente cae en el mismo lugar que el mínimo Lambda sobre A. de distorsión, me sale, de difracción. De difracción, perfecto, es lo que estaba diciendo. Perfecto. Pero tenemos ahí el chequeo numérico. O sea, entiendo que lo que está diciendo no contradice lo que acabo de mencionar, ¿correcto? Sí, sí. Bárbaro. ¿Qué otra pregunta decían? Sí, yo. Yo antes de dibujarlo, quería saber cuántos máximos de interferencia tengo dentro del lóbulo central. Y yo supuse que el primer mínimo de difracción va a coincidir con un máximo de interferencia. Esa suposición está me da mal. Sí, sí, en principio sí, porque vos ahí estás suponiendo que entran y después como te va a dar un número con coma vas a Claro, interpretar. eso. Me da, por ejemplo, 3,5 y ahí tomaría como 3 y ahí no me da después si lo multiplico por 2 por ser la mitad. Claro, me pero da ahora 6 y cuando 7. vaya... Claro, está bien, pero después tenés que sumar el del medio. O sea, eso porque estaría vos mal. agarraste 3,5, te va a dar 3,5 y lo multiplicaste por 2 y te da 7 y eso está bien. Ah, está bien. Al ¿Sí? 3,5 agarro todo, no agarro solamente la parte entera. Claro, bueno, ya que lo preguntaron, me voy por ese lado. Agarrar la parte entera y eso te dan los que están fuera del central. Y además hay que considerar el central, pero es lo mismo, porque vos podés hacer 3 por 2, 6, más el central 7. Y si agarro 3,5 y lo multiplico por 2, también te da 7. Claro, es como que sirve, está bien hacer eso, sirve para saber la cantidad que tengo del lado derecho, sin contar el central, está bien. Correcto. Pero hay un detalle, no es que uno esté haciendo coincidir el máximo un mínimo con el otro, es decir, un mínimo de interferencia con un mínimo de difracción, o un máximo de interferencia con un máximo de difracción, o con un borrón, lo paso en limpio. No es que uno esté haciendo coincidir un máximo de interferencia con un mínimo de difracción, ¿sí? Sino que lo que uno va a mirar es cuántas veces entra lambda sobre D, cuántas veces entra en lambda sobre A. Esa es la cuenta que está haciendo. Y esa pregunta de cuántas veces entra lambda sobre D en lambda sobre A no es otra cosa que realizar la división. Es como, ¿se entiende? Y eso es lo que te va a dar...
es que también coincide cuando vos supones que el número máximo, que el n máximo, perdón, de interferencia cae en el primer mínimo de difracción y, por ejemplo, para sacar el primer mínimo de difracción haces el seno de tita mínimo igual a 1 por lambda sobre A y lo igualás al primer, digamos, a los n máximos de interferencia, te queda esa misma relación. N igual a Claro, B y si sobre te da A. 3,5, y si te da 3,5, ¿cómo interpretas respecto de tu afirmación inicial? Claro, lo que yo entendía era tomar la parte entera y que esa parte entera eran los máximos principales entre el máximo central y el primer mínimo de difracción. Está bien, pero todo eso es interpretación tuya. Vos lo que dijiste es, coinciden. Y cuando hago la cuenta me da 3,5. ¿Cómo interpretas ese resultado? En función de tu afirmación de que coincidían. Claro, y ahí es lo que estaba escuchando que le explicabas a Agustín, en esto de... ¿Se entiende? O sea, porque, o sea, uno puede agarrar la receta, hacer eso, quedarse con la parte entera y después sumar el central. Ajá, la pregunta siempre es, ¿entiendo lo que estoy haciendo? Si no coincide el máximo de interferencia con el mínimo de difracción, o en todo caso, si uno se pregunta, che, ¿coincide un máximo de interferencia con el mínimo de difracción? Entonces se lo pregunta, hace la igualdad, obtiene como resultado 3,5 y la conclusión, ¿cuál va a ser? ¿Coinciden o no coinciden? Sí, sí, o sea, como que lo que supone al principio no pasa y entonces como que queda todo como re inconcluso. Por eso la pregunta. Por eso Entonces más no es, fácil, a mi sí, sí, no criterio. es la coincidencia, es cuánto entra directamente. Exacto. Preguntarse cuántas veces entra la distancia entre máximos de interferencia, cuántas veces entra en la mitad del lóbulo central. Y eso es una pregunta que cualquiera puede entender. En cambio, el otro es como que primero supongo que son iguales, después me quedo con la parte entera, tiro la parte y después me tengo que acordar que tengo que sumar el máximo central. Como que parece un poco artificial. Si ustedes lo entienden y pueden contárselo a otro, genial, vale. Es como, profe, como dos interpretaciones, una más numérica y otra más física, me parece. Sí, pero también te puede preguntar un estudiante, che, profe, ¿y por qué se queda con la parte entera? ¿Qué quiere decir que me haya dado 3,5? Si ustedes pueden responder eso, vamos para adelante. Lo importante es, esta pregunta de cuántas veces entra la distancia entre máximos de interferencia en la mitad del ancho del lóbulo central, que ese número, ¿sí? Ahora sí puede darme un número no entero, no hay ningún problema, y voy a poder interpretarlo. Quiere decir que entra 3 veces y media si me da 3,5, que de hecho eso es lo que da la cuenta. ¿Se entiende? O sea, pero tomo lo del estudiante, como que el otro puede ser una cuenta que quizá no sepa de dónde sale, en cambio esto es una pregunta muy sencilla que todos entendemos de dónde sale, o por lo menos creo que es más fácil de entender. Bueno, me extendí porque, bueno, surgieron preguntas, pasaron cosas. Pero bueno, ahí ya tienen la respuesta un poco del C, ahora igual la redondeamos. ¿Alguna duda más de esto o avanzamos? Siga, profe. Bárbaro. Marcos, no sé. Bueno, hago el C así rapidito a ver si nos queda por lo menos 15 minutos, a ver si en 2 puedo terminarlo. Bueno, hallar la relación de intensidad entre el máximo de interferencia de primer orden y el máximo central, ¿sí? Esta es más bien, si se quiere, de cuenta, ¿sí? Nosotros lo que tenemos es la intensidad promedio, ¿sí? Que va a tener una parte dada por interferencia, ¿sí? Que va a ser I sub 0 por el seno cuadrado de NKD por el seno de tita, todo esto sobre 2, dividido el seno de K de seno de tita sobre 2. Tita sobre 2. Seno cuadrado, ¿sí? Esta sería la parte correspondiente a interferencia, multiplicado por lo que modula, digamos, la difracción, que sería seno de K por A por de tita. Todo esto sobre 2 cuadrado, porque es la intensidad, dividido K por A por el seno de tita, todo esto sobre 2. Y todo esto
al cuadrado. Entonces, cuando estemos hablando, ¿sí?, del central, o sea, en resumen lo que tenemos que ver es cuánto vale esto para cuando estemos, el seno de tita corresponda a un máximo de interferencia de primer orden, dividido el valor central de la intensidad. Entonces, primero que nada, ¿cuál sería el tita para el central? 25. Cero. Y Claro, el valor de intensidad sería 25 por I0. Pero ¿a qué ángulo corresponde eso? a tita 0. Exacto. Entonces, a tita igual a 0, ¿sí? O sea, literalmente 0 grados. Entonces ahí tenemos el valor de intensidad central. Ahora, tenemos que ver cuándo... ahora vamos a meter el tita máximo correspondiente a n igual a 1. ¿Sí? Y lo único que vamos a tener que hacer es meter en esta cuenta, en vez de seno de tita, ¿qué vamos a meter? Si estamos pensando... 0,02. Exacto, o sea, lambda sobre d, o sea, 0,02. ¿Se entiende? Entonces esto nos va a dar I0 por... Ya escribo directamente las cuentas. Y acá hay que tener un solo cuidado, ¿sí? Cuando yo escribo las cuentas así, de frente manteca, lo que va a quedar es el seno cuadrado de 5pi, ¿sí? Simplemente tuve que reemplazar n igual a 5, el d se me va a simplificar, y que k, ¿a qué es igual ese k? A 2pi sobre lambda. A 2pi sobre lambda. Entonces simplemente haciendo ese reemplazo y trabajando, le va a quedar un 5pi ahí sobre el seno cuadrado de pi. Eso por la parte de interferencia. Ahora vamos a charlar sobre esto. Y multiplicado por lo que me dé el factor correspondiente a difracción, que se me va a dar seno cuadrado de pi por a sobre d, ¿sí? Después le reemplazamos lo que valga a y lo que valga d, sobre pi a sobre d. Entonces, la pregunta que nos surge acá es, ¿qué pasa con esto? Da 25. Debería dar 25, ¿sí? Pero uno dice, claro, pero esto, si se fijan, es 0 sobre 0. ¿Sí? Entonces esto se tomaba el límite para cuando el argumento tendía a 0. ¿Sí? Y eso es lo que nos daba 5 al cuadrado. Entonces me queda I sub 0 por 5 al cuadrado por este numerito, ¿sí? Reemplazando el A y reemplazando el D. Y eso nos va a dar... ¿dónde tengo la cuenta? Acá. 0,758 si no me equivoco. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuál es el cociente entre estos dos valores? Los escucho. Sería el 0,758. Exacto. Entonces, cuando ahora haga el I correspondiente al tita máximo de primer orden, ¿sí? Sobre I correspondiente al central, eso nos va a dar, esto con esto se me va a simplificar y me va a dar simplemente 0,758. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bien, creo que con lo que charlamos, el C se puede resolver fácil, ¿sí? O sea, hallar yo para discutir rápido el D, un valor de I sobre una pantalla ubicada a 3 metros de distancia, donde la intensidad en ese punto se anule, y después pregunta cuántos valores posibles de I hay dentro del lóbulo central de difracción. ¿Sí? Nos dice que la pantalla arriba está suficientemente alejada, de todos modos, si no, uno podría hacer las cuentas para constatar que la aproximación del seno de tita igual a la tangente de tita es válida.
O sea que lo único que deberíamos hacer para trabajar con esto es los valores que hemos obtenido del seno de θ, multiplicarlos simplemente por d mayúscula, que sería 3 metros. ¿Sí? Y a partir de ahí respondiendo. Y la respuesta, o sea, si uno piensa, bueno, ¿se entiende cómo proceder en este C? A ver, si no lo hacemos las cuentas, no sé si en 10 minutos Marco alcanza a responder. No sé, hay mis compañeros que opinen. Yo entiendo, al menos. ¿Cómo? Que yo entiendo cómo debería que ser el C. Ok. Bien, vamos al C. Y el C, en realidad, el D, perdón, es fácil, ¿sí? Lo único que hay que pensar es en qué cosa cambia cuando voy tapando ranuras. Un poco Fer hoy lo mencionó. ¿Qué pasa si obstruyo las 3 ranuras centrales? Yo tenía 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Estas son mis ranuras. Y lo que hago es tapar estas. La tapo, perdón, esa no. Tapo esta, tapo esta, tapo esta. Y me queda, por lo tanto, esta abertura de acá y esta abertura de acá. ¿Qué esperan que ocurra? ¿Pasaría a ser un problema como con 2 ranuras con un D más ancho, más Exacto. amplio? Exacto. Nosotros acá teníamos una D, otra D, otra D y otra D. ¿Sí? La separación entre estas aberturitas, estas rendijas, ¿sí? Esas las tapamos, por lo tanto, ahora la distancia esta, ¿cuánto pasó a ser? Serían las 3 veces 4 por D. la ranura más 4 por D. Claro, pero vos fíjate que esto nos separa. 1D, tapo la red. 2D, tapo la red. La 3D, tapo la red. Ahí recién tapé 3, por lo tanto sería 4 veces D. O sea que ahora el problema pasa a ser interferencia, difracción, pero con la diferencia de que la distancia entre las rendijas sería 4 veces la distancia anterior, y el ancho de cada rendija no cambió. Por lo tanto, el patrón de difracción no debería cambiar. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que charlaron hoy con Fer? ¿Qué es lo que me cambia entonces? La posición, otra de las cosas. ¿La posición de los máximos de interferencia cambia? No. Recuerden que era n lambda sobre d. Cambia. ¿Qué pasa ahora con esto? Serían 4 veces más chicos. Ahora sería 4 veces más chico, porque ahora la distancia me quedó 4D. Entonces, no hubiera cambiado si en vez de tapar las centrales, hubiera tapado 3 de la punta. ¿Se entiende? Si tapas 3 de la punta, la distancia entre las dos que quedan abiertas, sí sería D. Pero ahora la distancia entre ellas quedó de 4D. Por lo tanto, la posición de los máximos va a cambiar. Y la posición de los mínimos, mínimos de interferencia, ¿qué les va a pasar? No solo van a cambiar, sino que además van a cambiar en número, no van a ser los mismos. Lo mismo ocurre con los máximos secundarios. O sea que el resultado de esto, ¿qué sería? Un patrón de interferencia, difracción, por 2 aberturas separadas, 4D, y el resto de los datos queda igual. Claro, lo que no cambia es el patrón de difracción, o sea, Y lo la que no modulación. cambia, correcto. Los mínimos van a quedar en lambda sobre A y ninguno de estos parámetros cambió, correcto. ¿Se entendió? Profe, yo ahí lo había hecho así, pero también como que sumé en esa nueva distancia entre las 2 ranuras, como que sumé también, digamos, la distancia de las ranuras que se tapan, pero ahora estoy viendo que vos no, y es porque es mucho más chiquita esa que la de en realidad y no la tenés en cuenta cuando tapas esa ranura. Casi. En realidad es lo siguiente. Si yo hiciera un zoom sobre las ranuras, ¿sí? Voy a poner, si yo tuviera una ranura acá, ¿no? Otra ranurita y otra ranurita.
Si yo tuviera esto, ¿quién es D? Es la distancia entre los centros de las rendijas. Ahí tenemos uno de los centros, ahí tenemos el otro, y por lo tanto, esta distancia que yo tengo acá, esto sería D. ¿Y quién es A? A va a ser el ancho de cada abertura. No es que a la distancia entre cada rendija le tengo que sumar el ancho de cada abertura. Claro, ahí entiendo. Ahí entiendo bien. Claro, yo era como que miraba el D desde cada borde antes de que arranque la ranura. Por eso lo había sumado. Gracias, profe. Y esto sería la apertura. ¿Se entiende? ¿Quedó un poquito más claro? Sí, sí, ahí quedó mucho más claro. Gracias. Bueno. Profe. Sí. Por lo que dijimos que la posición de los mínimos de difracción no cambiaba, pero sí cambiaba la de los máximos de intensidad. Entonces, la proporción de cantidad de lóbulos secundarios en un lóbulo de difracción va a aumentar, ¿no es cierto? Correcto. Vamos a ver cómo queda eso. Digo correcto, te lo dije así como abuelo pájaro. Vamos a ver. Sería, me fijo en la mitad del lóbulo central, lambda sobre A. Perdón, al revés. Me fijo cuántos máximos de interferencia, esta es la distancia entre máximos de interferencia, entran por la mitad del lóbulo central. ¿Sí? Como ahora este D es 4D, ¿sí? Entonces nos va a quedar lambda con lambda, se va a simplificar. Y esto nos va a quedar A sobre 4D. Entonces, recuerden que antes nos quedó A sobre D en la situación anterior. Ahora nos queda A sobre 4D. ¿Este número es más chico o más grande ahora que este? Chicos, ¿quién es más grande? ¿Este o este? El más grande es el de la derecha. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque el divisor es más chico, ¿sí? Entonces quiere decir que este número ahora nos va a dar más chico, quiere decir que van a entrar menos máximos de interferencia en el lóbulo central. Ojo, Nico, que hiciste al revés del cociente. Ah, sí, perdón. Claro. Hice mal esto. Sí. A ver, ¿cuántos máximos de interferencia van a entrar por lóbulo central? Claro, o sea, A ver, Fer, si me corregís. Sí, tenés que repartir el lóbulo central, que es lambda sobre A, a ver. Está bien. Dividido del más chico. Claro, el inverso de esto. Lo vuelvo a explicar. Divido el lambda sobre A, el ancho, lo muestro en el gráfico mucho más fácil, donde lo dejé. Me fijo esta distancia, ¿sí? Ahora la reparto en esta distancia de acá. Entonces, eso es la división, al revés de la que había hecho. Lambda sobre A lo divido en lambda sobre D. Y eso nos va a dar... Ahora recordemos que esto es 4D, entonces nos va a quedar 4D sobre A. Y esto es mayor que D sobre A. O sea que es correcto lo que dijo el compañero al principio, que dijo que me van a quedar más cantidad de máximos de interferencia dentro del lóbulo central. ¿Se entiende? Profe, si antes entraban 7, ahora entrarían 4 por 7. No, porque ahí está contando el central más veces. Entonces serían, si entraban 6 sin contar el central, exacto, lo multiplico por 4 y le sumo el central. Y le sumas 1, correcto. Esto sería la mitad del ancho
de difracción dividido la separación entre máximos de interferencia. Sí, máximos principales de interferencia. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Perfecto, profe, gracias. Buenísimo. Bueno, ¿alguna duda más? Ya lo del Marco está complicado. Disculpas, Marco. No, dejaremos para el miércoles. Les avisamos que todavía no hemos hablado del miércoles con el resto de los docentes. Ahora nos vamos a quedar definiendo un poquito la clase del miércoles con el resto de los docentes. Y después les avisaremos por el grupo de Telegram. Genial. Buenísimo. Bueno, gente,